Hola amigos, regresamos con otro tutorial de Lens Studio y esta vez quiero mostrarles una plantilla que me ha llamado mucho la atención, tanto por su funcionalidad y su gran capacidad de mostrar productos interactivos. Ya sabes que estoy sacando una serie de videos sobre e-commerce utilizando realidad aumentada y este tutorial cae a pelo. Hoy haremos un probador virtual de lentes. Por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Como siempre te digo, ten actualizado tu programa de Lens Studio, pues siempre darán plantillas actualizadas o nuevas, como esta. Esta plantilla se llama iWorld Try-On. Entramos. Si quieres conocer de manera profunda esta plantilla, te recomiendo la documentación que proporciona Lens Studio. En verdad es bien completa. Ya en Lens Studio, vamos a repasar los puntos importantes. En FaceFX está el Glass Removal. Es una tecnología muy relevante que permite desaparecer los lentes si es que tienes uno. En la librería encontrarás esta información. Ya en esta plantilla no tendrás que hacer nada porque ya está implementado. En dicho FaceFX también están las propiedades que embellecen el rostro. Luego tenemos la cámara 3D Background, que hará el efecto relacionado a blurrear el fondo. Cuando no detecte el rostro, el fondo se difuminará y solo estarán los lentes en el aire, como flotando. Le da un efecto interesante. Luego está el 3D Try-On. Este contendrá los lentes que vamos a probar. Después encontraremos la máscara facial, donde pondremos los lentes. Y otro detalle relevante es el UI, es decir, contendrá el carrusel de los modelos 3D. Bueno, ya creo que hablé mucho, vamos a probarlo. Acá tenemos a nuestro primer lente flotando en el aire. Mira el fondo, todo blurreado. Detecta mi rostro y vemos nuestro primer lente. Me gusta el material de los cristales, se ve muy bueno. Vamos a probar los otros lentes. ¿Qué te parece? ¿Me gusta? Ahora pondremos nuestros propios lentes. Para hacer eso usaremos nuestro querido Sketchfab. Aquí buscaremos con la keyword Glasses. En realidad, hay varios modelos que podemos descargar. Usaré este modelo. Buscaremos otro tipo de lentes y haremos lo mismo. Perfecto. Regresamos hacia Lens Studio. Ahora mismo vamos a importar nuestro primer lente. Listo. Lo subimos dentro de la jerarquía Main Bots. Tenemos que ajustar su escala. No te olvides de acomodarlo. Ajústalo para que se vea bien. En estos momentos iremos hacia Template Controls. Luego entraremos a Switching Items. Acá estarán los objetos del carrusel. Seleccionamos nuestro modelo 3D y lo arrastramos hacia este apartado. De esta manera estaremos conectando el nuevo lente al carrusel. Mira cómo funciona. Ahora importaremos el segundo modelo. Lo subiremos en la jerarquía del MainBots. Genial. No te olvides de acomodarlo.
En Switching Items conectaremos nuestro nuevo lente en el segundo espacio del carrusel. Ya está, así quedaría. Finalmente vamos a hacer algunos ajustes en diseño. Como dije al inicio, me gustó bastante el material de los cristales del lente, por lo que lo vamos a usar. Tan solo hay que buscar el material. Y vamos a reemplazarlo. Para nuestro segundo lente, que tiene un diseño interesante, haremos lo mismo, pero esta vez usaré otro material del cristal. Quedó muy bien. Y ya por último, podemos cambiar el material del marco. En fin, experimenta todas las opciones de trabajo. Y antes de probarlo, tenemos que crear sus propios iconos, para que la experiencia sea más vistosa. Hay varias opciones para hacerlo. En mi caso, haremos algo fácil, tomarle un print y listo. Agregaremos nuestras dos imágenes en Lens Studio. Luego buscaremos la opción de carrusel. Acá lo encontramos. Y es aquí donde haremos el cambio. Tan solo arrastro mis imágenes aquí. Y aquí. Listo, ya tenemos todo. Ahora sí, vamos a probarlo. ¿Qué te parecen mis nuevos lentes? ¿Y este otro lente qué tal? Genial, ¿verdad? Se ven muy buenos. Imagínate lo que podrías hacer si creas tus propios diseños para tu marca o para tu cliente. Sería una gran experiencia. La plantilla facilita todo el proceso y te permite solo centrarte en el diseño 3D. Si quieres que saque más videos relacionados, ya sabes qué hacer. Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.